Muy bien. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestro siguiente principio, que es considerar el significado de las palabras. Como habíamos mencionado anteriormente, en las semanas anteriores, la, la palabra de Dios se escribió en, eh, en lenguajes, ¿verdad? En diferentes lenguajes, hebreo, griego, algunas partes en arameo. Y ahora para nosotros fue traducida en español. La palabra de Dios en sí es inspirada por Dios, como hemos visto los que estuvieron en la clase de introducción a la Biblia. Es inspirada por Dios, pero es escrita a través de un lenguaje humano. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, necesitamos entender lo mejor posible ese lenguaje humano. A veces tiene que ver con el significado de las palabras, en el sentido lingüístico, en el sentido del lenguaje en el que se escribieron. Y a veces tiene que ver con el uso de las palabras. Sabemos que una sola palabra puede tener diferentes usos. Entonces, vamos a leer un poquito la introducción y vamos a ver eh, qué se refiere acerca de el significado correcto de las palabras, ¿ok? Alguien que me ayude a leer el primer y segundo párrafo, por favor. Sí, pastor. El segundo principio fundamental para interpretar adecuadamente las escrituras es el de entender correctamente el significado de las palabras que se usan en la Biblia. Las palabras son como los ladrillos con los que se edifican las oraciones, los párrafos y los textos o pasajes de la Biblia. Las palabras son como las partes de un rompecabezas que tienen una forma específica, significado específico, que nos permite ver con claridad toda la fotografía, todo el sentido de lo que se está diciendo en el texto. Creemos que las palabras tienen significado, pero la verdad es que en la mayoría de los casos las palabras no significan nada por sí mismas, sino que toman un significado del contexto donde se encuentran. Pensemos, por ejemplo, en la palabra corona. Esta palabra por sí misma no significa nada, pero si usamos la misma palabra en diferentes contextos, su significado será distinto. Si decimos que el rey se puso su corona en la cabeza, la palabra corona toma un significado, pero si decimos que el dentista le puso a su paciente una corona, la palabra toma otro significado diferente. Igualmente, si decimos que el borracho, además de tomar mucho brandy, tomó también una corona, la palabra toma un significado distinto. Podríamos añadir que la misma palabra adquiere otro sentido cuando se dice que el hermano del difunto puso una corona sobre la lápida. Como vemos, la palabra es la misma, pero tiene diferentes significados. El contexto donde se usa determina su verdadero significado. Lo mismo pasa con las palabras que se usan en cualquier idioma, incluyendo los bíblicos y el español. Hasta ahí, Aurora. Muchas gracias. Entonces, a la luz de lo que hemos leído, hemos visto un poquito acerca del significado de la palabra contexto y hemos visto lo que significa el contexto de un pasaje, es decir, de un versículo o de varios versículos que estemos estudiando. Aquí el escritor nos está sugiriendo que revisemos el contexto de la palabra para entender su significado. ¿Cuál sería entonces el contexto de la palabra en este caso? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería el contexto? Pastor, el contexto es el antes o el después del tema, siempre y cuando se hable de lo mismo. Exactamente, muy bien, Cariana. En el caso del contexto de un pasaje bíblico, esa respuesta está correcta, ¿verdad? Eh, en el, am, en el caso del contexto de una palabra, va a cambiar un poquito porque nos estamos refiriendo directamente al resto de las palabras
con las que se usa la palabra. Por ejemplo, en el caso de la palabra corona, podemos ver que toma diferentes significados en este párrafo, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros la usemos. Entonces, ¿qué nos ayuda a identificar el significado de la palabra corona? O en todo dado caso que escuchemos a una persona usando la palabra corona, ¿qué es lo que nos ayuda a identificar a lo que se refiere la persona? Puede ser una corona de un rey que se pone en la cabeza, puede ser la corona de un diente, ¿verdad? En el caso de un dentista puede ser la corona, es decir, la marca corona para una cerveza, puede ser un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿cómo podemos saber en este caso lo que significa la palabra corona? Toma significado dependiendo del contexto que se encuentra ¿Y cuál es el contexto? de la oración de cuál. ¿Cuál es No el contexto de la palabra? ¿Cuál sería el contexto de la palabra corona en este caso? En el del rey, cuando se pone el rey la corona. En cualquiera de los casos, ¿cuál sería el contexto? Las palabras que se encuentran en la oración. Las palabras que se encuentran en la oración, ¿verdad? Si yo digo, al rey se le cayó su corona, la única manera como nosotros podemos entender a qué me estoy refiriendo cuando yo digo la palabra corona es leyendo las palabras que se mencionan antes y después de la palabra corona. Es la única forma, ¿verdad? Como la palabra corona puede tomar un sinnúmero o diferentes significados, la única forma de identificar el significado es revisando lo que se dice antes y después. Por ejemplo, se menciona la palabra rey, eh, se menciona que se le cayó, ¿verdad? Podría yo añadir ahí, se le cayó de la cabeza. Entonces, el hecho de que yo mencione la palabra rey, el hecho de que yo mencione el verbo se cayó, me indica a mí que estoy hablando de una corona que se pone en la cabeza, ¿verdad? Para indicar realeza, para indicar quién es el rey, básicamente. Pero si yo digo, eh, eh, a la persona se le cayó la corona del diente al golpearse la boca. Entonces, ¿cómo puedo identificar el significado de la palabra corona ahí? Pues tengo que revisar qué otras palabras se están usando cuando se menciona la palabra corona. Se está mencionando que se cayó también, ¿verdad? Eso es similar a la primera, pero estoy diciendo que se le cayó cuando se dio un golpe en la boca. Entonces, eso me ayuda a identificar que estoy hablando de una corona dental y no necesariamente de una corona que un rey se pone como símbolo de su poder y de su autoridad. ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, eh, hay que revisar qué palabras se usan juntamente con la palabra que estamos tratando de identificar para sacarle significado o para averiguar, investigar qué significa esa palabra, ¿verdad? Así como la palabra corona, nos vamos a encontrar un sinnúmero de palabras en la Biblia que aunque pueden ser las mismas, son usadas de una forma diferente y esas palabras van a obtener un significado diferente dependiendo en la forma como se use. ¿Alguien más puede empezar a leer los siguientes dos párrafos, por favor? ¿Qué pasaría si le diéramos un significado equivocado a la palabra corona? Terminaríamos malinterpretando las cosas. Lo mismo sucede en la Biblia. Tenemos que conocer bien el significado de las palabras para poder interpretar correctamente los textos de la Biblia. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo una misma palabra puede tener varios significados en la Biblia y cómo debemos de tomar su significado en base al contexto donde la palabra es empleada. Por ejemplo, la palabra gentil tiene cuando menos dos significados notorios en las escrituras. Por un lado está
esta palabra se usa para referirse a todas aquellas personas que no son judías. Por ejemplo, Pablo, después de ver que los judíos rechazaban el Evangelio, dijo, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Pero por otro lado, la palabra gentil se usa para referirse a los no cristianos en general, independientemente de su nacionalidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:2, Pablo le dice así a los corintios, cuando eras gentiles, pero los de Corinto no eran judíos, y por tanto siempre habían sido gentiles. Pablo obviamente está usando el otro sentido de la palabra. Observa el contexto que dice, pero en otro tiempo, refiriéndose al tiempo cuando aún no eran cristianos. Gentil en este caso quiere decir pagano, mundano o no cristiano. Una vez más el contexto nos ayudó a determinar el significado de la palabra y pudimos interpretar mejor las escrituras. Continúa, Cariana, por favor. Otro ejemplo. Perdón. Aquí está. Muy bien. Otro ejemplo es la palabra primogénito. Todos creemos que esta palabra se usa para referirse al primer hijo de una pareja. Esto es cierto, pero la palabra también toma otro significado en la Biblia. En ocasiones, primogénito significa tener una posición importante. Ahí está. Preeminente y de supremacia. De acuerdo a 1 Samuel 16:1-11, David era el menor de los hijos y por tanto no era el primogénito. Sin embargo, el Salmo 89, 20, 27 dice claramente que Dios puso a David por primogénito. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Salmo lo aclara. David es puesto por primogénito porque Dios lo puso como rey de Israel, aunque David era el hijo menor. Él es el primogénito debido a la posición de gran importancia en la que Dios lo puso. Es bueno hacer una nota aclaratoria con respecto al uso de la etimología en el estudio del significado de las palabras. Muchas personas para saber cuál es el significado de una palabra hacen un estudio etimológico. Es decir, tratan de determinar el origen o la raíz de la palabra para establecer su significado. Cuando yo estaba en preparatoria tomé la clase de biología. La maestra nos explicó que la palabra biología se compone de dos palabras de origen griego. Una de ellas es bios, que significa vida, y la otra es logos, que significa estudio. La biología es, por tanto, el estudio de la vida. En ocasiones, un estudio etimológico nos ayuda para saber cuál es el verdadero significado de una palabra, y eso nos puede ayudar a interpretar bien la escritura. Muy bien, hasta ahí, Cariana, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien, entonces la idea es que estamos interesados en saber el significado de las palabras, ya que estas palabras o muchas palabras en la Biblia pueden tomar un significado diferente, como las que hemos visto. ¿Alguien puede continuar leyendo en el siguiente párrafo, por favor? Pero tenemos que estar conscientes de que a veces un estudio etimológico nos llevará a otros resultados que son incorrectos. Por ejemplo, si estudiáramos la etimología de la palabra hipopótamo, descubriríamos que está compuesta de las palabras hipo, que en griego significa caballo, y pótamos, que en griego significa río. El resultado lógico de nuestro estudio sería que la palabra hipopótamo significa un caballo en el río o algo por el estilo. Pero la realidad es que un hipopótamo es un animal que no está asociado con los caballos. Podemos correr el mismo peligro con las palabras en la Biblia. Por ejemplo, la raíz de la palabra hebrea gloria significa literalmente pesado.
Uno podría concluir entonces que la gloria de Dios es algo de muchos kilos, lo cual es totalmente incorrecto. Sabemos que esto no tiene sentido porque la gloria de Dios no es algo que se pesa. La palabra gloria tiene que ver con peso en el sentido de que es algo de peso, es decir, algo importante, algo de mucho significado, algo que no puede tomarse ligeramente. ¿Cómo saber el significado de las palabras? Escoge bien las palabras que vas a estudiar. No tenemos que hacer un estudio de cada palabra de la Biblia. Eso nos tomaría una eternidad. Entonces, ¿qué palabra debemos estudiar? Busca palabras que son cruciales para el pasaje, que todo en el pasaje dependa del significado de esas palabras. Por lo general, estas palabras van a ser sustantivos y verbos claves en el pasaje. Busca palabras que se repitan, busca palabras que se usen en sentidos figurados, busca palabras que no son claras o difíciles de entender. Busca la palabra en diferentes textos de la Biblia. Una de las mejores maneras para lograr esto es usando una concordancia exhaustiva. Una concordancia exhaustiva es un libro que enlista en orden alfabético todas las palabras que aparecen en la Biblia con sus respectivas referencias bíblicas. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la palabra lengua o lenguas, en la Biblia lo primero que tenemos que hacer es buscarla en la concordancia y después leer todas las citas bíblicas donde aparece. Hasta ahí por el momento, amor. Va a haber entonces pasajes, varios de ellos, donde casi todo el pasaje va a rodear o va a orbitar alrededor de una palabra, o de dos o de tres. Entonces, para saber el significado del pasaje, para saber lo que el pasaje nos quiere decir o lo que el escritor nos quiso decir con eso que escribió, necesitamos entender muy bien el significado de la palabra. El ejemplo que se nos está dando aquí es, por ejemplo, la palabra lengua. Veamos algunos ejemplos que encontramos en las escrituras. Creo que vale la pena observar el diferente uso de estos significados. Vamos a leer Apocalipsis 7:9, por ejemplo. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Gracias, Cariana. ¿Alguien me puede decir en este caso, en este versículo, qué significa la palabra lengua? ¿A qué se está refiriendo cuando dice multitud tomada de todas las lenguas? Todas las naciones, sí, todas las naciones y todos los idiomas. De todos los idiomas, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de lengua, no está hablando necesariamente del órgano en la boca de un ser humano que se usa para formar los sonidos de palabras, ¿verdad? No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los lenguajes. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo donde se usa la palabra lengua o lenguas. Está. Muy bien. Entonces, inicialmente en Apocalipsis 9:7, la palabra lengua se refiere a idioma, se refiere a lenguaje. ¿Alguien puede leer alguien puede leer Santiago 1:26, por favor, en voz alta? Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿A qué se está refiriendo aquí con la palabra lengua?
A lo que sale de tu boca, a las palabras, o A- sea, la a- lengua, al a- órgano. ¿Se está refiriendo al órgano? ¿Se está refiriendo al órgano? ¿De No veras? al órgano de piano, ¿no? No, yo me estoy refiriendo al órgano del cuerpo, o sea, en la boca. No, no me estoy refiriendo al órgano del piano. Am, ¿Se está refiriendo a esta lengua o se está refiriendo A las palabras, a lo que a sale de lo la que boca. decimos? Eso. Es decir, si una persona se cree piadosa, se cree devota, se cree religiosa, pero no le pone freno a lo que dice, es decir, no analiza lo que está diciendo, lo que sale de su boca, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Este sí no lo recuerdo, lo voy a tener que... Mías, Lamentaciones, Samuel, Primera de Crónicas, creo que es... Ah, no, es este, pues es... aquí está. Entonces veamos Jueces 7, versículo 5. ¿Por qué está así escrito? Ok, ya está. Muy bien. Ahora sí, ¿alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, separarlos de los que se arrodillen y a Muy beber. bien. Gracias, Leo. ¿A qué se está refiriendo con la palabra lengua aquí? ¿Alguien me puede decir? Ahora sí, al órgano de Al la lengua, órgano. Ahora sí se está refiriendo al a la órgano, parte del cuerpo. a la parte del cuerpo, correcto. Entonces, como podemos ver en estos tres versículos, se usa la palabra lengua, pero su significado es diferente. Y para que nosotros podamos interpretar estos pasajes apropiadamente, necesitamos entender el significado de la lengua. Por ejemplo, nosotros podemos quizás poner mucho valor en el resto que se dice en este versículo. Podemos poner el valor en Gedeón, que hizo que los hombres bajaran en el agua. Podemos poner el valor en que el Señor ahí le dijo, ¿verdad? El Señor habló a Gedeón, le dijo. Podemos hablar que algunos hombres se arrodillaron se arrodillaron a beber agua en el río, pero si no entendemos esta parte, a los que laman el agua con la lengua, difícilmente vamos a poder entender lo que Dios está haciendo aquí y lo que el escritor está tratando de comunicarnos. Tiene que ver con el Señor, tiene que ver con Gedeón, una persona que sirvió a Dios, tiene que ver con una victoria, pero si no entendemos lo que significa la palabra lengua, no vamos a entender el resto del pasaje. De hecho, gran parte de la historia no la vamos a entender. Esta palabra es una palabra muy clave para poder entender gran parte de lo que Dios hizo con Gedeón y los 300. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, yo no. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con la página 11. Ah, ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, a leer los siguientes dos párrafos? Preferiblemente alguien que no haya leído. Establece el rango semántico. Uno lee todas las referencias de la palabra lenguas para establecer lo que se llama el rango semántico o rango de significado de la palabra. Por ejemplo, la palabra lenguas tiene los siguientes cuatro significados en escritura. 1. El órgano físico en la boca. Éxodo 4:10.
Jueces, de 7 al 5 y 2 Samuel del 23, 2 objetos con forma de lengua, Isaías 5:24 y 11:15. Tres lenguajes, Génesis 10:5 y el 10:31. Deuteronomio 28:49 y cuatro pueblos o nación, Isaías 66:18, Daniel 3:29. Determina el significado apropiado de la palabra de acuerdo a su contexto. Una vez que sabemos todos los posibles significados que una palabra pueda tomar en la Biblia, tenemos que determinar cuál de todos los significados es el que usa en el texto o pasaje que estamos estudiando. Para hacer esto, simplemente tenemos que ver cuál de los significados concuerda con el contexto. Por ejemplo, en Hechos 2:3, el significado de la palabra lengua es el de un objeto es el de un objeto en forma de lengua, pero en 2:4 el significado es el de lenguaje o idioma. ¿Cómo lo sabemos? El contexto nos lo dice. Recuerda que una palabra toma su verdadero significado de acuerdo al contexto donde se emplea. Cuando Hechos 2:3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, el único significado que puede tomar la palabra lengua aquí es el del objeto en forma de lengua. El significado número 2, por otro lado, cuando Hechos 2:4 dice que comenzaron a hablar de lengua, lo más lógico que la palabra lengua se refiere al lenguaje. El significado número 3, es importante que sepa que existen herramientas que ya contienen el significado o significado de la palabra bíblica. Entre estas herramientas se encuentran las siguientes: concordancias exhaustivas con diccionarios e índices como la Strong, 35 a $40. Número 2, léxicos griegos y hebreos. Los diccionarios bíblicos, y para los que saben inglés, está en Greek English Lexicon. Ajá, se me hace un poco el inglés. Sí. Puedes continuar ahora, sí. Ajá, ve la bibliografía al final de este documento. Tercero, libros que estudian la palabra de la Biblia como diccionario, como Vine y otros. Número 4, sitios en internet con concordancias en inglés que son gratis. El 5, software. El A en español con Biblia de 60 a $70 aproximadamente. Y biblioteca electrónica Caribe de 70 a $80 aproximadamente. B en inglés. Pongamos ahora en práctica esto que acabamos de aprender. Hagamos un estudio de las siguientes palabras en la Biblia. Dones. ¿Cuáles son sus diferentes significados en la Biblia? Muy bien. Permítanme ir a la siguiente página. Estamos en la 11, vamos a la 12. Aquí está. Entonces señor amado, vamos a identificar los diferentes significados de la palabra dones en los siguientes versículos. ¿Ok? Primeramente vamos a Salmo 68:29 y veamos cuál es el significado de la palabra dones. Creo que para que funcione vamos a tener que usar la Reina Valera, que es aproximadamente Aquí está. Sí, aquí está. Es la que el escritor usó a fin de que estemos en la misma página. Vamos a usar la Reina Valera. ¿Alguien puede leer el versículo en voz alta, por favor? Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Muy bien. Entonces, ¿a qué significa, a qué se está refiriendo el escritor con la palabra dones? ¿Alguien me puede decir?
Material. Dones materiales, por ejemplo, regalos, ¿verdad? Se está refiriendo a regalos, se está refiriendo a presentes, se está refiriendo a como un tipo de ofrenda material. ¿Sí se logra captar ese significado de la palabra dones o don en este caso? ¿O alguien no lo nota? ¿Sí queda clara? Ok. Ok, perfecto. Entonces se está refiriendo a, a dones o a presentes materiales o a ofrendas materiales. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos pueden ayudar a identificar que se está refiriendo a cosas materiales? ¿Alguien? Donde dice los reyes te ofrecerán. Muy bien. Regularmente cuando una persona ofrece algo a otra, es porque le quiere dar algo, le está dando algo, ¿no? En este caso, eso nos ayuda a identificar que son cosas materiales, regalos materiales, ¿ok? Veamos otro ejemplo aquí rapidito, no los vamos a ver todos, yo les voy a mandar el material. Les recomiendo que revisen todas estas citas bíblicas para que puedan identificar y practicar de esa forma eh, su estudio de poder identificar el significado correcto. En este caso vamos a revisar Romanos 12:6. Romanos 12:6. Y nos vamos a quedar con la Reina Valera, ya que esa fue la versión que el escritor usó. Muy bien. ¿Alguien puede leer el versículo en voz alta, por favor, sin miedo, sin temor? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el del profeta usese conforme a la mitad de la fe. La medida de la fe, creo que decía, ¿no? Sí. La medida de la fe. Muy bien. ¿A qué entonces se está refiriendo el Teniendo escritor? diferentes Por razón dones. tienes tu micrófono activado. Oh, perdón. ¿A qué se está refiriendo el escritor en este caso con la palabra dones? Alguien que pueda activar su micrófono y me dice a qué se refiere o qué significa la palabra dones y por qué. Los dones son acerca de lo que dice el Espíritu Santo, no que pidamos dones, el don de sabiduría, de fe, de discernimiento. O sea, ahí habla como, porque dice según la gracia que nos es dada. Muy bien, perfecto. Y luego da ejemplos, da un ejemplo si el de profecías o aquí da el ejemplo. Da un ejemplo, si se está Ajá, pues, refiriendo a los dones del Espíritu Santo, da un ejemplo de uno de los dones del Espíritu Santo. Está hablando de usar el don conforme a la medida de la fe. Regularmente un don se usa, un don que se usa en la mayoría de los casos en la Escritura siempre se está refiriendo a un don espiritual, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa, alguna otra observación que hayan hecho acerca de por qué la palabra dones se está refiriendo específicamente a los dones o a las habilidades que el Espíritu Santo nos da? Si no, seguimos con la otra. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. La siguiente se encuentra en Primera de Corintios 12:1. Muy bien. Alguien que lo pueda leer en voz alta y qué significa la palabra dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Mm? ¿A qué se está refiriendo, Cariana? A las capacidades que nos da el Espíritu Santo para hacer algo.
Exactamente. Se está refiriendo a los dones espirituales porque nos dice claramente, el mismo contexto nos especifica que se refiere a los dones espirituales, a las habilidades o también conocidos como dones que el Espíritu Santo nos da para que podamos edificar a la iglesia y nos podamos edificar mutuamente, ¿verdad? En el caso de Salmos, se estaba refiriendo a dones como regalos, como presentes materiales que regularmente se le da a un rey, a una persona en eminencia, ¿verdad? No estaba hablando de dones espirituales. Entonces, la misma palabra, significados diferentes. Vamos a ver otra palabra, la palabra perro. ¿Cuáles son sus diferentes significados en la Biblia? Vamos a ver Éxodo 11:17. Perdón, Éxodo 11:7. Muy bien, ¿alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Muy bien. ¿A qué se está refiriendo la palabra perro? A un animal, A un animal, correcto. ¿Y qué es lo que te dice eso, Leo, dentro de lo demás o dentro del contexto que se menciona aquí? ¿Qué te indica que se refiere a un animal? porque antes dice desde el hombre hasta la bestia. Muy bien, excelente ejemplo. ¿Se da cuenta? El mismo contexto me dice el significado. O sea, yo no le puedo a dar un significado diferente a la palabra perro porque el mismo contexto me está indicando que está hablando de los hombres y está hablando de las bestias. El hombre es un tipo de animal. Bestia es una palabra eh, que también se usa para referirse a los animales. Entonces es claro que nos está hablando de un perro, ¿ok? De un animal, de un canino. Veamos otro ejemplo, Salmos 22:16. Creo que este va a ser un poquito diferente. ¿Saben qué? Para cuestiones de tiempo vamos a ver Filipenses 3:2. Muy bien. Filipenses 3:2, ¿alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Muy bien. ¿A qué se está refiriendo aquí con la palabra perros? Malas personas, Malas personas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se está refiriendo a malas personas? porque dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ujú. También dice, guárdense de los malos obreros, ¿verdad? Am, el conjunto de lo que menciona, este es el apóstol Pablo que está escribiendo aquí, el conjunto de todo lo que está mencionando o el contexto de todo lo que está mencionando el apóstol Pablo son básicamente personas que se oponen al progreso o al avance del evangelio. Y la palabra perro en este caso no se está refiriendo a una bestia, no se está refiriendo a un animal, se está refiriendo a un tipo de persona, ¿verdad? Si queremos saber específicamente qué tipo de persona está hablando, pues tenemos que indagar, profundizar un poquito en el estudio, pero sí podemos concluir que se está refiriendo de una persona. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo, la palabra carne, una palabra muy famosa que tiene muchísimos significados en la Biblia. ¿Cuáles son sus diferentes significados en la Biblia? Veamos Génesis 17:13 para ver qué es lo que significa la palabra carne. Es importante notar que en este caso estamos usando la Reina Valera versión 1960, que probablemente es la versión que usó el escritor del estudio. Pero en otras versiones ya
quizás nos van a simplificar un poquito más el significado. No en todos los casos. Va a haber ocasiones donde no importa la versión que estemos leyendo, tenemos que ir al contexto de todo lo demás que se está diciendo en el versículo o en el pasaje para poder entender el significado de la palabra, ¿verdad? Como podemos ver, y como hemos visto anteriormente en esta lección, no siempre un diccionario, no siempre viendo el significado directo o técnico de una palabra en un diccionario o aún en un diccionario bíblico va a solucionar el problema. Porque a grandes rasgos lo que el diccionario va a hacer es que nos va a dar todos los posibles significados y de todas maneras nosotros tenemos que identificar cuál de esos es el uso correcto de la palabra en el caso específico de un texto que estemos estudiando. Entonces, es importante que analicemos el resto del versículo, el resto del pasaje de nuevo, para poder entender el significado de la palabra. Génesis 17:13. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien. ¿A qué se está refiriendo con carne aquí? Las generaciones, No. las personas, o sea, vuestra carne por pacto, o sea, en la persona, o sea, a quien le está diciendo. Sí, pero específicamente, específicalo un poquito más. A lo físico, A lo físico, ok, sí, a lo físico de qué. O sea, ya lo tienen, solamente tienen que usar la del palabra. cuerpo físico, Eso, del cuerpo físico, se está refiriendo al cuerpo físico. ¿Cómo podemos saber que se estaba refiriendo al cuerpo físico? por la circuncisión. Está hablando de una circuncisión, ¿verdad? Está hablando, ahora es importante saber que la palabra circuncisión también se usa en una connotación espiritual en el Nuevo Testamento. Pablo la usa eh, para indicar que personas han desechado la carne, han muerto a la carne y ahora viven por el Espíritu, viven guiados por el Espíritu y ellos dicen han sido circuncidados de la carne, ¿verdad? Entonces, aún esa palabra va a tener también un significado diferente, sobre todo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en este caso podemos ver también qué otra cosa, aparte de que usa la palabra circuncidado. ¿Qué podemos ver? ¿Que se está refiriendo a qué? Nacido en tu casa, cuando dice que nació en tu casa, Muy bien, ¿no? Yusme. Muy bien, se está refiriendo a personas, ¿verdad? Se está refiriendo a personas. Cuando habla de circuncidado, se está refiriendo a personas. Tanto el nacido en casa como el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, es decir, en sus cuerpos, por pacto perpetuo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra carne se está refiriendo al cuerpo físico, ¿ok? Muy Yo ya bien. me estaba interpretando, Roberto. Ya me estaba yendo más allá. Ya estabas Estaba haciendo mi propia interpretación. Muy bien, amor. Vamos a ver entonces un ejemplo del Nuevo Testamento y el contraste que les mencioné que existe entre la palabra carne eh, y también circuncisión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en este caso vamos a ver solamente la palabra carne. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la palabra carne? El Eh, en- pecado, Ok. El pecado. ¿Qué más? el viejo yo, El viejo yo. La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? O sea, la parte pecaminosa en la persona. No se está refiriendo, note que no se está refiriendo a un cuerpo
al cuerpo de una persona, se está refiriendo básicamente a esa parte de una persona que está corrompida por el pecado y que le lleva a pecar, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Aquí se está refiriendo en las partes del cuerpo, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, ¿verdad? Pero cuando usa la palabra carne, se está refiriendo a esa parte, a esa naturaleza de la vida humana que está corrompida por el pecado eh, y que impulsa a la persona a pecar. A eso se está refiriendo. Vamos a ver otro ejemplo, también se encuentra en 7:18 ahí mismo. Muy bien, perfecto. Este es un ejemplo muy bueno. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este es un buen ejemplo. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí cuando dice en mi carne? En la persona, En la persona. no. En su cuerpo físico. En su cuerpo físico, ok. ¿Y qué es lo que te No. lleva a pensar eso, Leo? Es porque nos lo está diciendo, dice, yo sé que en mí, Ok, esto es, en mi carne. ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? En lo que él, la acción que él hace, o sea, las cosas que él hace, yo sé que en mí esto. O sea, la, ¿La qué, perdón? pero no el hacerlo porque él quiere. En la persona, o sea, pecaminosa que es, ¿no? El apóstol Pablo sigue refiriéndose al viejo yo, a la vieja Ujú. persona, a la naturaleza pecaminosa, a la parte en el ser humano que ha sido corrompida por el pecado, no necesariamente en su cuerpo, porque el cuerpo simplemente hace lo que el corazón le dice, ¿verdad? Entonces el corazón, y no hablando del corazón físico humano que bombea sangre por todo el cuerpo, sino hablando del centro de las motivaciones de nuestra vida. Algunas personas dicen esa es la mente, es el alma. Eh, Hay diferentes formas de ponerlo, ¿verdad? Pero el punto es que se está refiriendo a esa parte del ser humano que ha sido corrompida por el pecado, que ahora es una naturaleza pecaminosa e inclina al ser humano a pecar. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque ya en el versículo anterior, en el versículo 15, el apóstol Pablo básicamente empieza con esta línea de pensamiento, donde está hablando de la carne, es decir, esa parte que produce las pasiones pecaminosas que obran por la ley y hacen que el cuerpo se guíe por lo malo, ¿verdad? Pero al igual, el cuerpo es como neutro, el cuerpo va a ser lo que la persona sea por dentro, ¿verdad? Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando hizo una crítica muy fuerte en contra de los fariseos, les dice, eh, les dice algo muy interesante. Eh, Se quejaron con Jesús porque los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Y el Señor menciona algo así como en estas palabras. Estoy parafraseando, no es exactamente como está escrito, pero les dice algo así que lo que entra a la boca no contamina el cuerpo, sino lo que sale de la boca contamina el cuerpo, porque lo que sale de la boca sale del corazón y del corazón salen los adulterios, salen los asesinatos, salen los robos, o sea, del corazón salen todas esas cosas.
Entonces el cuerpo en cierto sentido no es ni malo ni bueno, el cuerpo simplemente es una expresión de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y eso es la idea que está más o menos captando el apóstol Pablo aquí en el versículo 18 de Romanos 7. Está básicamente diciendo que esa parte pecaminosa del corazón humano, ahí no mora el bien, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, está hablando no solamente de su cuerpo, también está hablando de su ser, está hablando de su corazón, está hablando de su alma, está hablando de todo lo que en él fue corrompido por el pecado y lo que lo lleva o lo que lo llevaba a practicar el pecado, a hacer el mal, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Ok, veamos otro ejemplo más. Vamos a ir a Job 19:26. Este no lo recuerdo, así que va a ser una sorpresa. A ver qué nos dice Job 19:26. Muy bien. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? ¿Alguien que no ha participado mucho? Yus, ¿me lo puedes leer? Y después deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere aquí carne? Cuando dice en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué dice? Como que mi ser, ¿será? Ver a Dios. Ok. En mi Mi ser. espíritu, mi espíritu no se produce carne. ¿Otra vez? ¿Cómo fue? Como que, pues mi espíritu no, porque dice carne, no sé cómo Sí, carne. explicarlo ahí. Sí, dice carne. Ujú. Fallecer, pastor. Al fallecer, ok, pero ya no podría ser carne porque pues regularmente se refiere a la naturaleza pecaminosa, a veces al cuerpo. Entonces, ¿cuál de... Oh, creo que cuando por lo menos nosotros nos arrepentimos que ya no vivimos nosotros en nuestra carne con los deseos de nuestra carne, sino que bueno, estamos en la carne, obviamente, el carne y hueso, pero entonces ya vemos a Dios es cuando ya andamos a través de nuestro espíritu, pues, que obviamente nuestro espíritu está en la carne, porque es que si morimos, la carne también va a morir, se la comen los gusanos y ya no hay manera de que la carne siga Ah, viendo a Dios. claro, claro. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A lo mejor también puede decir, bueno, necesitaría ver qué más dice, pero a lo mejor también puede decir que en la carne, o sea, así, tal y como él es. Ok. Vamos a leer un Pero poquito más. Vamos a leer un poquito más. Quizás leamos 2 versículos más, ¿verdad? Vamos a leer desde el 25 al 27, a ver si quizás eso nos ayude a entender un poquito más, ¿verdad? El 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Nos ayuda a identificar a qué se está refiriendo? En lo espiritual, Amén. pastor, En lo espiritual, ok, pero en lo espiritual sería un poquito complicado porque si estamos hablando de carne en el sentido espiritual, entonces regularmente se usa con una connotación negativa para referirse Yo, a lo pecaminoso. yo pienso que es cuando nacemos de nuevo, porque pues sigue la carne viva, pero ya no vivimos conforme a los placeres de esa carne, sino que ya vivimos conforme al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces nuestra carne que está viva, aún ella lo mira y se sujeta a él. Es Ajá. lo que puedo entender, creo.
Ok, ok, puede ser, sí, claro, claro, claro. Muy buen punto. Yo Ah, digo que esa es él, porque está hablando aquí, dice, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, porque está en sufrimiento, pero él va a ver, en su propia carne va a ver a Dios. O sea, am, o sea, está hablando de él, o sea, en su propia carne, así vivo como él está, va a ver las obras de Dios, porque creo habla después más sobre, entonces se está refiriendo a su cuerpo. ajá, su cuerpo, Ok, o sea, en carne viva, la persona, ok, 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 bien, muy bien. porque dice, y mis ojos lo verán Ok, y no otro. ok, muy bien, muy bien. Esto para mí fue y ha sido un poco complicado, bueno, bastante complicado para poder entender, ¿verdad? Y vale la pena mencionar que el libro de Job, en muchos casos es necesario leerlo y releerlo para poder entender lo que Job trata de decir. Mucho de esto es poético, mucho de esto es lamento, mucho de esto es una reflexión es una cuidadosa reflexión del sufrimiento sin faltarle a Dios, sin renegar en contra de Dios. Job se está tratando de cuidar de llegar a ese grado, ¿no? O sea, él reconoce su dolor, él expresa lo que siente, o sea, los gusanos están comiendo mi piel, o sea, él no niega la realidad, no está siendo exageradamente optimista en medio de su situación, está reconociendo la realidad, está reconociendo la dificultad en la que se encuentra, está reconociendo su pérdida, lo ha perdido todo básicamente, pero por el otro, y está expresando esto, pero por ¿Puedo el decir algo? sí. Ok, lo fui a buscar así como dijiste, estabas hablando en otra versión, y en esta versión dice, y cuando mi piel haya sido destruida, o sea, cuando él ya haya muerto, o sea, en este caso puede ser que ya se haya muerto, todavía veré a Dios con mis propios ojos, o sea, aun cuando su piel esté muerta, él va a poderlo ver con sus propios Pero ¿qué ojos. dice abajo? O sea, porque bueno, leíste la primera parte del versículo 26 y después mi piel será destruida, pero ¿qué dice entonces el resto? Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Eh, Este anhelo me consume en las entrañas. pero si él dice, yo mismo lo veré, o sea, no está muerto, no está diciendo que lo verán su muerte. Ok, Pastor, y si es lo que ay, perdón. entonces estaría diciendo que, o sea, porque como estaba pasando por lo de las llagas y todo eso, aunque su muerte, aunque su piel estuviera destruida, Y él él estaba mismo, destruida. ajá, entonces él mismo lo iba a poder ver. Eso está hablando de su, o sea, de su ser, de su propio cuerpo. Ok. O sea, en vida, puede ser en vida. Necesitaría leer todo como dices tú, parte del todo el pasaje, porque aquí no sé qué está hablando. Ok, ok. Yusme, ibas a mencionar algo. Gracias. Y si se refiere también, puede ser una referencia cruzada al cuando dice que nosotros somos semejante a Él. O sea, y por eso en nuestra carne nosotros podemos ver con nuestros ojos a Dios. Pues no sé, pienso yo que va por ahí la cosa. No sé, no es exactamente, pero pienso que por lo Ok, que dice, pues porque, ok, si no tenemos que morir, porque es verdad, morimos y pues yo también puedo pensar en lo espiritual, pero es que no me habla de lo espiritual. Pero si también me dicen los versículos que nosotros somos semejantes a Él, ujú. semejanza de Él, entonces pues no sé lo que pienso, como que bueno, si somos eh, semejanza de Él, pues será que esta carne por eso es que lo anhela, o sea, anhela como que quien lo hizo, quien lo sacó del polvo, porque pues del Claro, polvo fuimos creados, ¿no? claro, No sé. claro, claro. Son muy buenas observaciones. Creo que todas hablan en referente eh, a una posibilidad bíblica, ¿no? O sea, están mencionando posibles interpretaciones basado en el conocimiento que tienen de la Biblia, lo cual es muy, muy bueno, ¿verdad? Pero es importante considerar la totalidad del contexto y llega un punto donde
Job dice lo siguiente. En el capítulo 42, versículo 5, Job concluye de esta manera. Está básicamente concluyendo ya. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo dice esto Job? ¿Durante su vida física o después de la muerte? Ahora en su vida física. Su vida física, ¿verdad? Entonces, Job lo que estaba haciendo es, ahora, muchas personas no están interpretando esta parte literal como si Job hubiese visto a Dios de alguna manera con sus ojos físicos, ¿no? Como lo vio Isaías, por ejemplo, cuando Isaías tiene una visión, eh, cuando Isaías tiene una visión, donde veía a Dios en su trono y los ángeles adoraban y decían, Santo, Santo, Santo. Y Isaías creo que dijo algo así como, eh, como que temió porque era un hombre de labios inmundos y entonces un ángel tomó un carbón y le tocó los labios, básicamente como un tipo de purificación, ¿no? de su boca. Es muy posible que haya visto una visión, pero no solamente fue una cuestión de una visión, sino que tuvo una comprensión más amplia, más profunda de Dios. Y eso lo vivió, como nosotros solimos decir, en carne propia. Sea que haya visto una visión o sea que haya tenido el diálogo con Dios y haya concluido o haya llegado a una comprensión, a un entendimiento, a un conocimiento de Dios mucho más profundo que el que tenía antes. La Biblia dice que era un hombre justo. La Biblia dice que ofrecía sacrificios no solamente por él, sino que ofrecía sacrificios por sus hijos. El punto es de que tiene una experiencia con Dios de tal manera que él concluye, ahora te puedo ver. Ahora te puedo ver obrando en mi vida, ahora sé dónde estás, ahora sé lo que estás haciendo. Es decir, entendía mucho mejor el propósito de Dios en su vida. Entonces, esto nos ayuda a concluir y de nuevo reconozco que es mucho más complicado de las anteriores. No siempre Job nos va a dar la respuesta en una palabra, perdón, el significado de una palabra casi inmediatamente como nosotros quisiéramos que nos lo diera, o como lo hacen otros escritores, pero en este caso podemos concluir que Job está diciendo, aquí en mi cuerpo, ahora, en algún momento determinado yo veré a Dios, ¿no? Y creo que es muy relevante para las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. O sea, a veces nos encontramos en una situación tan difícil que verdaderamente nosotros no podemos ver la salida. O sea, para nosotros, para nuestra mente humana y para nuestro nivel de comprensión, todo terminó. O sea, literalmente todo terminó. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más por qué esperar. Pero en esa condición, Job dice, en mi carne he de ver a Dios. Y lo vio. Lo vio en cierto sentido. No especifica si fue una visión, especifica un diálogo demasiado largo con Dios, donde Dios lo cuestiona, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba colgando las estrellas en el cielo? ¿Verdad? Pero el punto es que vio a Dios. Y creo que aprovechando el momento, aprovechando el tiempo, aprovechando el pasaje y el contenido, nosotros de igual manera veremos a Dios. No importa la circunstancia, en nuestra carne hemos de ver a Dios. Así que sí, en este caso está hablando de un sentido físico, se está refiriendo en mi cuerpo. Podemos leerlo así, en mi cuerpo he de ver a Dios, en mi cuerpo, en mi persona, en la condición en la que estoy ahora, he de ver a Dios. ¿Ok? Preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Entonces sí estaba bien, ¿verdad? Al principio, cuando te había dicho que la persona misma. En la persona misma, refiriéndose específica, o sea, de En una su forma cuerpo, literal, en su cuerpo, sí, pero también se está refiriendo en su ser, se está refiriendo en la condición en la que se encuentra en este momento. Mm. Sí, porque está hablando de su piel y después de deshecha está mi piel, o en otra versión, creo que leíste la versión Reina Valera, perdón, la nueva versión internacional, si no me equivoco. Sí, Y la nueva versión después, internacional. y después
de destruida está mi piel o mi piel destruida, algo así. En mi carne he de ver a Dios. O sea, en esta condición en la que me encuentro aquí en mi cuerpo, en mi ser, he de ver a Dios. Y lo vio, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, veamos. Vamos a tomar esta última frase que vemos aquí marcada. Yo se las voy a enviar marcada. Voy a enviar una tarea sobre el contenido del material que leímos en formas de Google, como lo hemos hecho anteriormente, pero también voy a enviar una porción que ustedes tienen que escribir que consiste en esta parte que está marcada en azul. Dice, ahora intenta tú, haz un estudio de las palabras letras o letra, conocer, fornicación, prosperidad, entrada y salida, silencio, ley, padres y mundo. ¿Ok? Pero en el contexto bíblico, o sea, tenemos que buscar las palabras en la Biblia o los buscamos en un diccionario, en cualquier otra cosa. No, estamos hablando estrictamente de estudio bíblico. Por lo tanto, las vamos a buscar en la Biblia y no las vamos a buscar todas, ¿verdad? O sea, arriba, por ejemplo, se nos dio casi 5 ejemplos de cada una. Vimos la palabra dones, vimos la palabra perro, vimos la palabra carne, y en cada uno de los casos, o en la mayoría de los casos, se nos da unos 4, 5 ejemplos, o un poquito más en el caso de los dones. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Yo voy a escribir instrucciones para esto, pero se los voy a mostrar aprovechando que están aquí ya ustedes. Ok. Aprovechando que están aquí ustedes, por ejemplo, vamos a tomar la palabra letra o letras, ¿ok? Esta herramienta, este sitio de red aquí, de BibleGateway.com, este de aquí, también es una concordancia exhaustiva. ¿Qué significa eso? Bueno, es que si yo escribo una palabra, es muy importante entender con esta herramienta que necesitamos elegir la versión primero, así que asegúrese que usted elija la versión en la que va a hacer su estudio. Ay, señor, aquí está. Ok. Hay que seleccionar español y la versión en la que lo vamos a hacer. Ya que el material fue escrito usando la Reina Valera 1960, solamente para las cuestiones de la tarea, use esa versión. Si de repente usted dice, ok, bueno, quiero explorar con otras versiones, puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, selecciona la versión. Ya una vez que tenga la versión aquí seleccionada, en esta parte de la esquina derecha, a mano derecha, va a la barra de búsqueda y escribe la palabra letras o letra. Vamos a ponerle letra simplemente para simplificar, ¿ok? Le escojo buscar y acá en la mano derecha me va a dar dónde es que se encuentra esa palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y entonces, por ejemplo, la palabra letra letra se encuentra en Daniel 2 veces. Se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento según la versión Reina Valera 1960. En el Nuevo Testamento, acá lo pueden ver en rojo en las partes que estoy seleccionando, se encuentra 10 veces. Una vez en Lucas, una vez en Juan, una vez en Hechos, 2 veces en Hechos, 3 veces en Romanos, 2 veces en Segunda de Corintios y una vez en Gálatas. ¿Ok? Y en cada una de las veces que aparece, es muy probable que tenga un significado diferente. Bueno, algunas van a ser iguales, en otras ocasiones va a ser un significado diferente. Y luego en el centro podemos ver los versículos en donde se encuentran. Por ejemplo, la que se encuentra en Daniel, aparece por primera vez en Daniel 1:4 y se los voy a leer aquí rapidito. Bueno, vamos a leerlo aquí rapidito. Muchachos en quienes no hubiese
tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿A qué se está refiriendo la palabra letras? Como su manuscrito. Manuscrito, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las letras, o sea, como se escribía la letra de los caldeos, o sea, cómo se escribía literalmente las cosas geográficas, La escritura de los la caldeos. escritura. O Ajá. sea, a escribir, pero en el lenguaje de los caldeos. Como cuando se dice, cuando dicen los niños, voy a aprender mis ABCs. ¿A qué se están refiriendo? ¿A qué se están refiriendo cuando los niños dicen voy a Al aprender alfabeto Alfabeto. alfabeto, ¿verdad? ¿Y alfabeto en qué lenguaje? de España. Caldeo. No, los niños en nuestra época. Nos estamos refiriendo a ese ejemplo, ¿no? Los niños de nuestra época cuando dicen voy a aprender mis ABCs, en inglés es muy popular, dicen I'm going to learn my ABCs, se están refiriendo al abecedario, pero no solamente se están refiriendo al abecedario, o sea, nadie va a la escuela, aprende únicamente el abecedario y termina ahí, ¿verdad? O sea, ya me sé todas las letras y termina ahí, ¿no? O sea, aprende a leer, aprende a juntar letras, a crear sílabas, la, lo, li, lo, lu, aprende a juntar sílabas para formar palabras, ¿verdad? Lalo, lala, lili. Y después aprende a juntar palabras para crear oraciones gramaticales y después aprende a escribir para aprender a escribir párrafos, etc. Entonces, cuando dice que van a aprender sus ABCs o su abecedario, no solamente aprende el abecedario, aprende la lengua, aprende a escribir, aprende a leer. A eso se está refiriendo, o sea, una educación en el lenguaje de los caldeos, específicamente en la escritura y la lectura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso con solamente 3 palabras. Vamos a poner 4. 4 palabras. Busque por lo menos 3 ejemplos o 3 versículos diferentes para cada palabra y dele el significado de la palabra. El significado lo puede escribir con una o 2 palabras, una frase, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las letras puede poner, se refiere a la educación o se refiere a escribir y leer la lengua caldea. Eso es todo, ¿verdad? No tiene que dar una predicación ahí, no tiene que escribir un párrafo, simplemente eso. Así que va a haber 2 partes de la tarea en este caso. Vamos a tener preguntas de cierto y falso, basada en el contenido de lo que hemos leído el día de hoy. O sea, las mismas respuestas las van a encontrar aquí en el material y lo único que tienen que hacer es escribir, bueno, ver la pregunta, revisar el material y después identificar si la declaración que yo escribo es cierta o es falsa. Y después van a escoger 4 palabras con 4 citas bíblicas, 4 palabras con 4 citas bíblicas cada uno, y en cada cita bíblica le va a identificar el significado de la palabra, como lo acabamos de hacer ahorita con letra, ¿ok? No tiene que comprar un material exterior, solamente vaya aquí a biblegateway.com. Creo que hay una parte aquí para hacerlo en español y me gustaría haberla identificado desde antes, pero bueno, es muy posible que esté aquí. Quiero poner el sitio de red en español. Bueno, aquí está, mire, abajo,
Si lo alcanzan a ver, la manita, en referencias o referencias, versión en español. Hacen clic y de ahí en adelante van a encontrar el sitio de red mayormente en español, excepto los comerciales acá y la promoción y todo eso. Entonces, identifican primero la versión en esta parte donde está este buscador a mano derecha. Seleccionan la versión, van al buscador en la mano izquierda, escriben la palabra, por ejemplo, carne, y buscan, y entonces en la parte derecha sale un filtrador donde le van a decir, en total, en toda la Biblia, según la versión Reina Valera 1960, la palabra carne existe 478 veces. En el Antiguo Testamento sucede o aparece 361 veces y en el Nuevo Testamento 117 veces. Y aquí le indica en cada libro cuántas veces aparece. Entonces va a buscar 4 versículos para cada una de las palabras y va a identificar el significado de cada versículo. Va a poner solamente la cita, no tiene que escribir todo el versículo, va a poner la cita y al lado el significado de la palabra, pero tiene que indicarme cuál palabra es. Puede poner en el título de arriba letras y luego puede poner, ay, santo Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Puede poner arriba letras, puede poner la cita, Daniel 1:4, y después escribir el significado. Lenguaje, escrito y leído. O sea, aprendieron en lenguaje escrito y leído. Aprender a leer, a escribir en la lengua de los caldeos. Y eso es todo, básicamente. Identifique la palabra, las 4 citas bíblicas y el significado en cada una de las citas bíblicas. ¿Ok? Preguntas, comentarios, esto lo van a recibir por escrito, así que no se preocupen por eso. Preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Si no está como, si no va a ser como la pregunta de la de Job, las demás yo creo que están más simples. Bueno, ustedes tienen la oportunidad de seleccionar qué cita usan, ¿no? Así que hay palabras, creo que solamente aparecen una sola vez, por ejemplo, transformación. Creo que nada más aparece. No aparece ni una sola vez. Transformados. Aparece 3 veces. Solamente aparece 3 veces transformados la palabra. Hay unas que no ocurren, obviamente, en la Biblia, dependiendo de la versión que usemos, pero estas que encontramos en la tarea sí son muy comunes y las vamos a encontrar en diferentes partes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muy bien, que Dios les bendiga. Cariana, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Antes de que nos despida Cariana, ¿alguien tiene alguna petición de oración por la cual debamos orar? No te escuchamos, mi amor. Vas a seguir grabando, dije. Ah, Ah, gracias. ajá. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.